Hola, bienvenidos a la serie de podcast de temas de fundamentos del turismo. El hombre a través del tiempo ha viajado por razones diversas, no siempre ha sido por cuestiones de trabajo o de intercambio comercial. También lo ha hecho con la finalidad de satisfacer su necesidad de aprender y conocer otras culturas, hábitos y formas de vida de lugares diferentes a los que está acostumbrado. En esta emisión comentaremos algunos antecedentes históricos del turismo, los cuales le dieron origen a esta disciplina. ¿Listos? Empecemos. La llegada de la Edad Media. Una vez que cae el Imperio Romano, en 476 d.C., las invasiones y las batallas por los territorios dejaron destrucción de ciudades y bloqueo de caminos que evitaban la comunicación entre los pueblos, generando un entorno de inseguridad. Aparecieron enfermedades que causaron la muerte de miles de personas, como la peste negra o bubónica, ocasionadas por la miseria y el hambre. Debido a esto, se crean los monasterios. Eran castillos o casas en donde habitaban monjes y religiosas. Y las abadías, lugares donde vivían los superiores de los religiosos, que se vuelven muy importantes porque daban hospedaje o asilo a los viajeros. Posteriormente se fueron construyendo villas y aldeas en las zonas aledañas a los monasterios, y otros muy cerca de los ríos, que era por donde llegaban los viajeros o los comerciantes. Ante estos acontecimientos, aparecen lo que hoy llamamos feudos, donde el señor feudal, con sus grandes castillos, gobernaba grandes extensiones de tierra y contaba con un sinfín de personas a su servicio, otorgando a cambio una protección feudal. Las peregrinaciones. La religión católica se unifica y logra que haya un solo guía espiritual llamado el Santo Padre. Por lo tanto, el cristianismo forma parte importante de esta época. Este acontecimiento promovió peregrinaciones a diferentes puntos. Los centros principales eran Jerusalén, Santiago de Compostela y Roma. La duración de estos recorridos era variable, principalmente por la distancia que tenían que recorrer y en ocasiones porque no existían accesos directos, lo que los obligaba a rodear por otros caminos. Podían pasar años antes de llegar al destino final. El Grand Tour y el Petit Tour. Durante el siglo XVII, los viajes se ponen de moda en Inglaterra, principalmente a Italia y Francia, con la finalidad de adquirir conocimientos culturales, modales y política. Eran los hijos de los nobles acompañados por sus tutores quienes realizaban estos viajes con una duración de 3 a 5 años. La ruta principal consistía en arribar a París y de ahí viajar al sudoeste, lo que se conocía como Petit Tour, o bien al sudeste, al que se le nombraba Grand Tour. Años después, estas rutas se ampliaron hacia ciudades como Roma, Ámsterdam y Madrid. De estos viajes surge la palabra turismo y turista respectivamente para denominar a las personas que realizaban los recorridos. Las personas de la realeza y los nobles viajaban con un número amplio de acompañantes, lo que implicaba el uso de más espacios para alojarlos. Así es como se crean las primeras posadas y hostales, cuya función era hospedar y brindar las comodidades posibles a los viajeros. También surgió el servicio de transportación y alimentos a través del pago anticipado, con lo cual se garantizaba el viaje. El nuevo auge de los balnearios. También en esta época hay un auge por los balnearios, ya que habían decaído desde los tiempos de los romanos. No solo se asiste a ellos por consejo médico, sino porque también se pone de moda la diversión y el entretenimiento que se lograba en ellos. Los centros más famosos fueron Bath en Inglaterra, Baden-Baden en Alemania y Vichy en Francia. Hubo una gran afluencia de este tipo de entretenimiento gracias a los beneficios físicos y terapéuticos que se ofrecen. La aparición de las diligencias. Todos estos viajes se volvieron demasiado populares, por lo tanto tenían que mejorar las vías de comunicación para llegar a los destinos y tener acceso a las principales ciudades y zonas aledañas. Por lo tanto se volvieron importantes los carruajes tirados por caballos, posteriormente lo hicieron los coches, dando lugar a las diligencias. Estas establecieron horarios y recorridos por cierta cantidad de dinero. En esta época, solo la clase noble era la que podía efectuar este tipo de viajes, pues solo ellos podían pagar los costos que se generaban. El apogeo del turismo en Venecia. Posteriormente, Venecia se convirtió en uno de los principales puertos comerciales y turísticos. Visitantes de Asia, África y el Mediterráneo acudían a este lugar. Viendo el atractivo que tenía la ciudad, los comerciantes llevaron un mayor número de reliquias para hacerla más atractiva, así como diferentes espectáculos. El gobierno otorgó una comisión a los llamados cataveri, quienes eran los encargados de ofrecer alojamiento a los turistas, medida tomada principalmente para protegerlos. Dependiendo de cuántos cataveri hubiera, se facilitaba un guía de turistas, llamado Tolomarli, responsable de efectuar los recorridos regulados por la República. El desarrollo tecnológico.
Con el paso del tiempo, para finales del siglo XIX y principios del XX, se cree que se empiezan los viajes de placer, debido a las consecuencias positivas que tuvieron las respectivas revoluciones, la francesa y la industrial. Con los avances tecnológicos de la época, surge el ferrocarril y años después el automóvil, lo que permitió un traslado más eficiente de un lugar a otro. Por su parte, al surgir una nueva clase social, la burguesa, se incrementa el número de viajeros y con ello las ofertas turísticas. Los barcos de vapor son un poco más caros, pero mucho más rápidos para hacer los traslados. Cuentan con camarotes y mayor cupo de pasajeros que el ferrocarril. Además, llegaban a lugares más lejanos, lo que reducía el tiempo de traslado. Un país que favoreció considerablemente a que se desarrollaran rutas marítimas de Europa a América fue Inglaterra. La primera agencia de viaje y el turismo masivo. En 1841 en Inglaterra, Thomas Cook organiza el primer viaje masivo en la historia del hombre, pues organizó un viaje con motivo de un congreso antialcohólico con una capacidad de 570 personas, para lo cual utilizó como medio de transporte el ferrocarril. Aunque fue un fracaso económico, se considera un rotundo éxito en cuanto a precedente del paquete turístico, lo que da origen a los primeros viajes en grupo o masivos con fines lucrativos. Comenzaron a efectuarse viajes al interior del país así como fuera, lo que generó lo que hoy conocemos como turismo nacional y extranjero. En el año de 1851 se creó la primera agencia de viajes del mundo, Thomas Cook y Son. Existen varias interpretaciones respecto a los antecedentes del turismo, aun cuando no se consideraba como tal a los viajes que se realizaban en épocas antiguas. Más bien es ahora que se da la importancia y reconocimiento, adquiriendo una valiosa repercusión en todo el mundo. Hasta la próxima emisión.